Bueno, que los patitos. Estamos con esta historia que ha hecho que, en parte, sea responsable de que haya dos vídeos sobre reunificacionismo en el canal. Y agradezco a los que hayan entrado en ellos, pero ciertamente las cosas evolucionan y parece que hay algún que otro movimiento. Vamos a hacer pequeña referencia con esta circunstancia porque hay un cubano que parece que ha pasado a la iniciativa al tratar de traer el artículo 9 del Tratado de París. Es cierto, todos aquellos que hayan visto los anteriores entenderán un pequeño detalle, y es que habitualmente todos estos reunificacionistas van a la historia, van a la hispanidad, van al hecho de tratar de traer ese llamado imperio bueno. López Linares hace esos documentales como la primera colonización, y también tenemos el nuevo que parece llamado Hispanoamérica y que está a punto de salir, y que, dejando de lado la historia, yo suelo marcar tres elementos importantísimos a la hora de acercarse al reunificacionismo hoy. Los que quieren la reunificación, ya sea de Cuba, ya sea de Puerto Rico, ya sea de otros territorios de la antigua América Española, que estuvo durante 4 siglos. Y el propio personaje que impulsa todo esto y que estuvo en un canal, que vi el vídeo, sí, vi el vídeo, os vi acerca del reunificacionismo, pues comentó uno de los participantes en el panel que Cuba era española antes que Navarra. Eso sí, lo de que nadie cuestiona que Navarra sea España. Bueno, le hace usted el corralito foral y le hace usted Navarra porque no es un estado. Y verá que hay gente que sí cuestiona que Navarra sea España, en tanto en cuanto hay una Navarra que no es España. Una Navarra al norte de los Pirineos, la sexta merindad, la merindad de ultrapuertos. Y el hecho de que el reino de Navarra esté dentro del marco general del reino de Francia. Pero eso sería larguísimo de hablar y que evidentemente no estáis para aquí para esto. En el ámbito de los reunificacionistas, por lo tanto, en el siglo XXI tendrían tres problemas. Uno, la salida, la mayoría de ciudadanos que estén a favor, y la llegada a España, cosa que evidentemente en el caso de Puerto Rico es fundamental, porque la salida salía de Estados Unidos, con el que tiene un marco de enganche. En el caso de Cuba sería algo distinto, porque formalmente es un estado independiente. Se han pasado los tiempos de la enmienda Platt, 1902, la independencia, que costó cárcel a Sabino Arana por el telegrama que le enviaron desde su carrita. Evidentemente ha pasado el tiempo de Batista, ha pasado el tiempo de la revolución, aparentemente un estado independiente, en el ámbito de la Guerra Fría, el periodo especial y todo lo que ha venido después, con Díaz Canel, en el periodo actual, por lo cual sería bastante más fácil, pero en principio no se entiende que haya una mayoría social en Cuba. En principio para nada, porque como es una dictadura, pues evidentemente es difícil tener una representación de una mayoría distinta a la verdad oficial del régimen. Pero ciertamente, por el caso de Puerto Rico hay que felicitar, parece que hay un primer cargo público, no sé si es concejal, miembro de distrito, parte del Congreso de Puerto Rico. Pero felicidades. Mis felicitaciones. Los que os pedía de que hubiera un cargo público abiertamente reunificacionista, parece que habéis conseguido el primer cargo público, por tanto soportado en algún tipo de apoyo popular. Bueno, esa es la vía, ¿no? Que haya una formulación en donde la población, en una democracia, Puerto Rico es una democracia, Cuba no lo es, pero Puerto Rico sí lo es, y por tanto podéis vehiculizar esas propuestas en candidatos, en partidos políticos, en propuestas del ámbito social. ¿Mm? Otra cosa son las dos patas exteriores de la salida y la llegada. ¿Mm? ¿Y para qué? Claro, es decir,
es más difícil. En el ámbito de la historia, habitualmente se ha solido hablar del Estatuto de Autonomía de 1897 como marco de referencia en el que la parte de Cuba o de Puerto Rico no había sido incorporada a la toma de decisiones porque había sido ignorada, ya sea por los Estados Unidos, ya sea por la propia Madrid, que había ignorado el hecho de que un año antes había concedido unos estatutos de autonomía que habían empezado a ejercer sus funciones. Recientemente no había mucho desarrollo práctico, pero era un texto jurídico que no había sido incorporado al marco general, y algo parecido a lo que acabó pasando con el Sáhara, en tanto en cuanto no hay una dotación de ese marco autonómico como si había habido en el ámbito de Guinea Ecuatorial, que durante prácticamente una década estuvo bajo un régimen de autonomía antes del hecho de la independencia, formalmente el 12 de octubre de 1968. Por tanto, esa vertiente parece que no ha tenido ningún efecto a la hora de aproximar a la realidad la inhabilitación del Tratado de París en su globalidad, en tanto cuanto no había contado el hecho de la autonomía de Cuba o de Puerto Rico respecto a la generalidad. Pero hay otra vía. La vía de los derechos civiles y políticos, a pesar de que sería retroactivamente, a pesar de que no estaría en los derechos humanos respecto a la Declaración de 1948, la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, el anexo que lleva el Tratado de Niza, pero también de Lisboa, y evidentemente es una realidad el hecho de que marca... Y esto ha sido problemático en el caso del Sáhara Occidental, porque el marco de referencia de la Constitución es de 1978 y la destrucción de la nacionalidad española para con los saharauis deviene de antes del 78, a pesar de que evidentemente la Constitución española, y puede que algunas anteriores, el marco de referencia que se usa es las constituciones españolas del siglo XIX, en tanto en cuanto el autor de esta propuesta habla de que no se puede quitar arbitrariamente la nacionalidad a ninguna persona. Lo cual evidentemente choca con un pequeño detalle de la actualidad reciente, y es el hecho de que toda persona que hubiera podido plebiscitar favorablemente una independencia en Cataluña, vuelvo a decir, toda persona que hubiera podido plebiscitar favorablemente una independencia en Cataluña, no se puede establecer una delimitación en donde elimines la nacionalidad española a el conjunto de los catalanes, a menos que estos renuncien explícitamente a la nacionalidad española, lo cual evidentemente es algo que en este mundo se ha dicho de todas las maneras posibles, que evidentemente dejarían de ser ciudadanos españoles, lo cual sería retirarles arbitrariamente la ciudadanía española a todos los catalanes. Lo cual ciertamente es alucinante, porque es retroactivamente hacer lo mismo que se hizo con los saharauis, retroactivamente hacer lo mismo que se hizo con los cubanos, retroactivamente lo que se hizo con los puertorriqueños, lo cual ciertamente es un problema para los españoles de bien. ¿Por qué? Pues por lo que sigue, y es que el artículo número 9 del Tratado de París establece lo siguiente acerca de los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso. Pero vamos a leerlo en su integridad. ¿Qué dice el artículo 9? Los súbditos españoles naturales de la península residentes en el territorio cuya soberanía España renuncia o cede por el presente tratado podrán permanecer en dicho territorio o marcharse de él, conservando en uno u otro caso todos sus derechos de propiedad, con inclusión del derecho de vender o disponer de tal propiedad o de sus productos, y además tendrán el derecho de ejercer su industria, comercio o profesión, sujetándose a ese derecho a las leyes que sean aplicables a los demás estados extranjeros. En el caso de que permanezcan en el territorio, podrán conservar su nacionalidad española haciendo ante una oficina de registro, dentro de un año después del cambio de ratificaciones de este tratado, una declaración de su propósito de conservar dicha nacionalidad. A falta de esta declaración, se considerará que han renunciado a dicha nacionalidad y adoptando la del territorio en el cual puedan residir. Los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinará por el Congreso. ¿Por qué es importante? Es importante porque esto es lo que hicieron con el Sáhara. Estamos hablando de 1898 y estamos hablando de 1975.
cuando se produce la Marcha Verde, cuando se producen los tratados de Madrid en 1976, que luego fueron impugnados y formalmente son nulos de derecho internacional, pero siguen estando ahí. España les dio un determinado tiempo a los saharauis para acercarse a la oficina administrativa más cercana, en este caso posiblemente sería Canarias, o tal vez Ceuta y Melilla, para decir si queremos seguir siendo españoles, hasta el punto de que en cierto momento en tribunales españoles dictaminaron que Sáhara no había sido parte de España. Lo mismo que acabaron diciendo acerca de otros territorios, diciendo que no habían sido parte de España, lo cual estaban comprando toda esa leyenda acerca de que los territorios que no eran peninsulares nunca han sido España, lo cual nos llevaría a pensar que Canarias tampoco ha sido España. Era una colonia. En el artículo 10 de la Constitución de Cádiz de 1812 establece como territorio africano el territorio de Canarias. Por tanto, es algo que debería de ciertamente dar para más reflexiones y entender los españoles de bien. Los españoles de bien deberían de entender que cuando utilizan unos cañones en contra de catalanes y vascos, evidentemente esos cañones a veces tienen reprise en contra de sus propios posicionamientos, en tanto cuanto se está negando la nacionalidad española a españoles de bien del pasado. Y por eso resulta interesante libros como españoles que no pudieron serlo, de mi amigo Yate Favo, que no sé si estará desclasificado o que ya no se podrá encontrar. Seguramente sí, yo espero que sí. Publicado entonces en Libros Libres, y mi querido amigo Yate Favo evolucionó de carlismo sixtino a Carlos Javier. Sí, el carlismo autogestionario y todo esto, y todo aquello. Heredero de Carlos Hugo, que fue expulsado por Franco en 1969. Tenemos algo de carlismo más o menos tratado en el canal. Incluso un conversatorio con un amable amigo carlista. Y, por tanto, es interesante entender esta propuesta noble, loable, en tanto en cuanto lo que quiere es establecer retroactivamente el derecho de los ciudadanos de Cuba a tener una nacionalidad española, tal y como hicieron, por ejemplo, con los hijos de Sefaraz, 500 años después, y que en potencial llevaban de suministrar la nacionalidad española a 3,5 millones de ciudadanos del Estado de Israel, y tal vez, seguramente, de otros lugares del mundo. Y por tanto, el potencial, si se considera que todas las personas, claro, porque habría que poner un coto, todas las personas que actualmente tienen el censo de Cuba son susceptibles de esa nacionalidad retroactiva, o tratar de buscar algunos antecedentes en la propia España, ya sea peninsular o insular, hasta 1898, que tuvieran alguna relación de algún tipo de cédula o de alguna circunstancia. Recordemos que, evidentemente, en el siglo XIX hubo ciertos elementos de esclavitud en Cuba. Recordemos las palabras de Cánovas del Castillo acerca de los esclavos y de los negros, y a veces coincidentes esclavos negros. Y por tanto, es un terreno un poco vidrioso a la hora de establecer ese asunto, y que ciertamente los tribunales españoles serán los que han sido apelados con cierto tino, con un vericueto que han estudiado legalmente para tratar de forzar a los tribunales a posicionarse. Pues podríamos encontrarnos, y por eso resulta interesante ver la resolución futura de esta historia, podríamos encontrarnos con situaciones bastante curiosas. Porque, evidentemente, yo creo que el Estado español no va a ser permeable a una situación que pueda enfrentarle con el ámbito de Cuba, entendiendo que es difícil ver a un líder de gobierno español alguno, sobre todo estando el Partido Socialista o la izquierda del Partido Socialista, es decir, Sumar, antes Podemos, calificando siquiera de dictadura a Cuba, incluso con la dificultad que tiene actualmente el régimen cubano. Y por eso tenemos ahí ese conversatorio con Xavier Grandío acerca de la actualidad del régimen cubano, que está despedazándose en su propia existencia, pero se mantiene.
Políticamente se mantiene, económicamente está por el ducto, pero políticamente está ahí. Y si cuesta que un Estado español, un gobierno de España, pueda siquiera reconocer que Cuba es una dictadura, pues entonces evidentemente va a ser mucho más difícil que los tribunales españoles reconozcan su deuda histórica respecto a la nacionalidad española a través de la impugnación del artículo 9 del Tratado de cesión de Cuba al ámbito de Estados Unidos. ¿Mm? Eso sí, resulta interesante porque piensan que es una jugada para hacer de facto la reunificación. Es decir, se imaginan que se abre la veda para la posibilidad de que todas estas personas de Cuba puedan acceder a la nacionalidad española. Piensan que después un 80% pueda incorporarse y por tanto eso sería de facto una reunificación del país y por tanto dejaría de existir esa entelequia llamada Cuba como régimen socialista, pero evidentemente corren un pequeño peligro dual. Vamos con el más cercano a nuestro tiempo. Moldavia, antigua Besarabia. Existe, ¿no? Tiene unos 2,5 millones de habitantes, grosso modo, y 1 millón cuenta con nacionalidad rumana. 1 millón de 2,5 millones. No es la mayoría, pero es un grupo importante. Si por un casual hubiera 750.000 moldavos más que se sumaran a tener pasaporte rumano, entonces Moldavia dejaría de existir inmediatamente. Se reunificaría Moldavia con Rumanía automáticamente, tal y como ocurrió en el pasado, por ejemplo hasta 1940, cuando la Unión Soviética invadió Rumanía y tomó Besarabia en base a lo acordado por acuerdo Molotov-Ribbentrop del 23 de agosto de 1939. Por tanto, las cosas son más complicadas y más difíciles de lo que uno pueda pensar, porque, como digo, 1 millón de moldavos tiene hoy nacionalidad rumana, y esto no tiene ninguna afectación al hecho de que Rumanía y Moldavia son dos países distintos. Pero vamos al caso histórico. El caso histórico nos indica la República Democrática Alemana. La República Democrática Alemana solamente existía en tanto en cuanto el régimen político era diferente de la República Federal de Alemania. Lo mismo que la existencia de la República de la Francia de Vichy solamente respondía al hecho de que había un régimen fascista que estaba protegido por el fascismo nazi alemán. Y por tanto, solamente el caso de una guerra y tal vez su superación con la victoria de las fuerzas del eje solo te hubiera permitido la pervivencia del régimen de Vichy, aunque todo el mundo debería de saber que entre 1943 y 1944 se pergeñó el hecho de la destrucción de ese estado de Vichy porque ya no era ni siquiera útil a las necesidades que el Tercer Reich estaba en ese momento. Por tanto, ojo, cuidado con las circunstancias ligadas a un régimen vinculado con un ideal concreto. Porque cuando vimos la destrucción del régimen comunista en la Alemania Oriental, sobre todo después del asunto de la pérdida de la capacidad de sostenimiento del muro de Berlín, en tanto en cuanto había sido permeado a través de Checoslovaquia, a través de Hungría, pasando a Austria y por los consulados y legaciones diplomáticas de la República Federal en esos lugares, dándoles la nacionalidad. Y esto sí es cierto. A cualquier persona de la República Democrática Alemana de ese momento, no del pasado, porque la continuidad temporal era la que era, no estamos hablando de Sefarad, no estamos hablando de los cubanos de 1898, en ese momento a los alemanes de la República Democrática Alemana era bastante fácil poner las condiciones de establecer que inmediatamente sí entraban en un consulado o legación diplomática del ámbito de la República Federal en los países socialistas o en cualquier otro lugar, se les daba, si querían, la nacionalidad de la República Federal inmediatamente. Y por tanto, con esa bolsa de gente que fue, entre comillas, de vacaciones en el verano de 1989, no estamos en 1898, sino en 1989, son los mismos números, propuestos de otra manera, más o menos.
Es un siglo más o menos de diferencia. Sí, 90 años, disculpas. Con lo cual, evidentemente, el muro iba a caer sí o sí, fuera en noviembre, diciembre del año 89 o fuera más tarde. Pero ciertamente, el asunto es ese. La única diferencia para la existencia de ese Estado era el hecho de que fuera un régimen comunista. Si había otro tipo de régimen político instaurado en la República Democrática Alemana, no era viable. Porque solamente con el comunismo, con la confrontación, con la diferenciación, con la competencia, era posible. En el caso de Cuba no. No, es como el caso de Hungría. La Hungría comunista dio lugar a la Hungría democrática. Y Polonia dio lugar a una Polonia democrática que no se autodisolvió, a pesar de que, recordemos, Polonia históricamente había desaparecido hasta 1920. Hasta después del Tratado de Versalles, hasta el milagro del Vístula, la batalla de agosto del 20, que garantizó la supervivencia del régimen polaco, un lugar en la historia que debería de estar mucho más reconocido en Europa, en cada uno de nuestros países, como la posibilidad del establecimiento de unos años 20 felices en el marco europeo más o menos estable. Porque de no haber sido así, 1920-21 habrían sido como 1945-46 en el marco de la Europa Oriental, pero incorporando parte de la Europa Occidental en el avance del comunismo con una especie de muro de Berlín, pero 25 años antes prácticamente. La historia habría sido muy distinta, muy distinta. Con lo que, ciertamente, Polonia, que había desaparecido durante prácticamente 200 años, que tuvo un montón de vicisitudes, como el Ducado de Varsovia, que estuvo ligado también al marco de Napoleón y todo esto. Es decir, la historia puede ser rica en ejemplos. Pero Polonia, Hungría, después de la caída del comunismo, siguieron siendo países independientes y, por tanto, Cuba, si dejara de haber comunismo en Cuba, eso no significa que vuelva a las manos de Estados Unidos o que vuelva a las manos de España o que, como se dice más técnicamente, que Cuba no era de España, sino que Cuba era España. Ya sé, el asunto de los españoles de los dos hemisferios, la Constitución de Cádiz, 1812 y todo lo anterior, llegando hasta el final del siglo XV y la llegada de las primeras expediciones a Cuba y todo esto. Sí, 4 siglos. 4 siglos de permanencia de España en Cuba y Cuba en España. Bien. ¿Pero eso significa que los cubanos de hoy son españoles? ¿En qué grado? ¿Con qué marco de referencia? ¿Con qué lineamientos jurídico-políticos? Y por tanto, como digo, resultaría interesante ver, y espero que lo hagan, porque yo creo que España va a rechazar. España va a rechazar el hecho de que toda esta gente pueda ser española. Va a negárselo. Porque el fin reconocido es la reunificación. Y las relaciones entre el régimen cubano y el gobierno de España son lo suficientemente... no sé cómo decirlo. De no agresión. Como para... yo creo que tampoco pasaría eso en el caso de que gobernara ni Feijóo, ni Mariano Rajoy, ni el señor Aznar. Ojo, ni el señor Aznar. Por tanto, lo veo complicado, pero es interesante, porque en el fondo tienen razón. Es cierto. Aunque no fuera la política del momento, cuando alguien ve que un territorio deja de pertenecer o de ser parte, o de hacer parte de un país, lo lógico es que toda esa gente siga manteniendo la nacionalidad de origen y que tengan que ser individualmente los que renuncien a esa otra nacionalidad. Sería lo lógico que hagan profesión de fe, no solamente del secreto de votación en el caso de haber habido una votación, que evidentemente no es el caso en el caso de Cuba, pero sí en otros. Como no se puede hacer público lo que es un voto secreto,
salvo que uno diga, no, yo voté a Convergencia, no, yo voté al PAR, no, yo voté al BNG, no, yo voté al PNV, salvo que uno lo diga a motu propio y sea sincero y honesto, pues evidentemente uno no puede saber si uno ha votado independencia o no, más allá de que lo reconozca o no. Evidentemente, si uno reconoce que ha votado la independencia, lo lógico es que inmediatamente después, si sale la independencia y se tramita todo, pues evidentemente lo lógico es que esa persona renuncie a la nacionalidad de origen para tener únicamente la nueva, a pesar de que pueda ser que le interese el hecho de tener las dos. Nunca se puede prejuzgar. Por tanto, me parece lógico el hecho de que no se puede arbitrariamente eliminar la nacionalidad de origen y, por tanto, si fuera yo el decisor, buscaría las razones legales para hacer una sentencia en donde se reconociera que los ciudadanos de Cuba en un determinado orden y un rango determinado, para hacerlo finamente en el ámbito jurídico-político, es decir, no se puede hacer a las bravas, establecer unos lineamientos por el que se abre la posibilidad de reparar ese daño histórico que hizo España en 1897 y en 1898 y en el ámbito del Tratado de París en el artículo 9, referido a eliminar esa nacionalidad. Pero es que, como digo, mucho más cerca de nosotros, con el Sáhara, la misma cláusula operó y no han reparado esa realidad. Sobre todo porque, en el caso de Sáhara, reparar esa realidad significaría abrir la puerta más al hecho de que el Sáhara es una realidad de jure del Estado español como ocupante ante Naciones Unidas, ante el Comité de Descolonización. Por tanto, habría la posibilidad de algo que se podría plantear, como es el hecho de que el referéndum, si se hace, a pesar de que a Marruecos le saldría un grano en el culo, sobre todo si se produce la operación Romeo Sierra en el Sáhara, cosa que legalmente es viable. Eso sí, a Marruecos no le interesaría, pero la operación Romeo Sierra de Perejil es plausible sobre el Sáhara. Se puede hacer. Os la dejo ahí. Otra vez. Una vez más. La dejo. Pero es que hacer la operación Romeo Sierra para permitir el establecimiento de un referéndum sustentado en Naciones Unidas, pensando en el modelo, por ejemplo, de Timor Oriental, pues podría incorporar una tercera respuesta. ¿Qué tercera respuesta? Pues usted, ciudadano del Sáhara español, restaurado su derecho, esto no aparecía en la pregunta, restaurado su derecho a ser español como lo era hasta 1975. Usted, miembro del Sáhara español, occidental, ¿quiere ser una provincia de Marruecos? ¿Quiere ser un estado independiente? Y tercera respuesta, ¿quiere ser una comunidad autónoma de España? Lo cual, evidentemente, daría la posibilidad de salir del marco del Comité de Descolonización de Naciones Unidas con un hecho de autogobierno, lo cual, evidentemente, impulsaría el hecho de reconocerles la nacionalidad y no como hicieron, que como hemos leído del artículo 9 del Tratado de París, les dio un determinado tiempo para ir a una oficina y recordemos que el Polisario estaba en guerra con Marruecos en ese momento, que empezaron la construcción de los muros en el Sáhara Occidental. Por tanto, era inviable dentro del marco de una guerra para los ciudadanos del Sáhara Occidental acudir a Canarias, que estaba en el otro lado del mar. Eran unas islas y siguen siendo unas islas, las Islas Afortunadas, y por tanto hay que tener cabeza a la hora de entender que si esto sucedió en 1975-76, los tribunales españoles, aunque vaya contra derecho, van a decir que los cubanos no eran España, que Cuba no era España, que eran unas colonias y que, por lo tanto, el artículo 9 es imposible de derogar por ser un tratado internacional, por vete a saber qué cosas, que seguramente los tribunales españoles se las ingeniarán para tratar de ser como ampulosos en la pobreza de espíritu
y por tanto tratarán de establecer esa idea de quitar de la cabeza a estas buenas gentes que tratan de ingeniar el asunto para tratar de introducir el tema del reunificacionismo, ya sea en el ámbito de Puerto Rico, ya sea en el ámbito de Cuba, para tratar de incorporarlas a la realidad española. Eso sí, resulta interesante como una proyección de poder, como puerta de ampliación con el ámbito americano, una España que tiene proyección hacia África, eso es cierto, como dice Jacob Rodríguez, pero también tuvo durante 4 siglos a América, por tanto ahí estaría parte del intríngulis para tratar de articular músculo y tratar de conseguir poder en el ámbito de la Unión Europea con ese patio trasero a la hora de la presencia en las instituciones de poder de la Unión Europea. Traído está bien. Hace profesión de europeísmo, bueno, lo suficiente. Por tanto, por ese lado, oye, pues hay que mantener el ojo avizor en todas estas cosas, a pesar de que aparentemente siga siendo un movimiento minoritario, que sigo manteniendo las disposiciones de los otros 2 vídeos acerca de que no veo una vía de salida, aunque sea más fácil en el caso de Cuba, no veo una mayoría, como hemos dicho, con el asunto de Moldavia y todo esto, y otras realidades que hemos especificado en el vídeo, y todo el asunto de la llegada, porque habría que cambiar la Constitución española para cualquier asunto ligado a Cuba, Puerto Rico y otras realidades, ya sea el propio Sahara. Y por tanto eso... échale guindas al pavo para el asunto de modificar la Constitución española de 1978. Es algo que... ya sí eso. Por tanto, habrá que seguir el asunto. Es algo que estaría bien, reparar las injusticias del pasado, no volverlas a cometer en el presente ni en el futuro, y tener presente todo esto a la hora de agradecer a los que hayan llegado hasta aquí y decir eso, que si quieren pueden revisitar esos 2 vídeos de reunificacionismo en esta aproximación que hago sin acritud y sin maldad, y que espero que se entienda como tal, simplemente como referencia para que la gente tenga presente este asunto ligado al artículo 9 del Tratado de París, y que, bueno, pues si podéis, lo estéis encima, porque puede resultar interesante, como aunque solamente sea como curiosidad institucional, jurídica en el Estado español, porque tiene trascendencia más de la que pueda parecer, y por tanto ahí está San Google para ir mirando, y también redes sociales para ir preguntando a esta buena gente de los reunificacionistas a ver cómo ha ido todo este asunto suyo. Porque, bueno, yo creo que tiene cierta curiosidad y cierto interés. Y bueno, con la venia, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti helpien.